Hermanos, el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos ayudará para hoy comprender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vemos en este pasaje un tema que vamos a tratar, que va a ser sobre la ley y la gracia. Y tal vez ese tema, que va a ser unas 4 enseñanzas que tendremos al respecto, trataré de reducirlas, será direccionado a si estamos viviendo bajo la gracia o estamos viviendo bajo la ley. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sobre qué estamos viviendo? ¿Bajo la gracia? ¿Sí o no? Ok, pero necesitamos cumplir los mandamientos, entonces estamos bajo la ley. Esta es como la incógnita que se ha generado en nuestra mente, porque por un lado queremos agradar a Dios, queremos hacer las buenas obras, pero por otro lado sabemos que no las podemos cumplir. Y sin embargo, cuando no las podemos cumplir, entonces nos acordamos de la gracia y entonces decimos que por la gracia somos ¿qué? Salvos. Entonces aquí hay una no incongruencia, sino una determinación en la cual yo no puedo definir realmente si estoy bajo la ley o bajo la gracia. Y ha sido algo que ha sido muy mal intencionadamente explicado o interpretado. Porque ¿cuántos de nosotros queremos no pecar? Y sin embargo, pecamos. Pero yo sé que usted va a decir que nosotros no pecamos por intencionalidad, sino porque tenemos aún debilidades en nuestras vidas, que se nos sale el viejo hombre y entonces después caemos en cuenta y tenemos que pedir perdón. Entonces, cuando pedimos perdón, antes de pedir perdón y usted pecó, ¿cómo se siente? Antes de usted pedir perdón por su pecado, antes, ¿usted cómo se siente? ¿Avergonzado? ¿Triste? ¿Afligido? ¿Cuál, Alex? Confrontado. Ok. Pero hay algo en nuestro interior que me dice que estoy mal con Dios. ¿Sí les ha pasado? Y como que la relación que pasó se fue y se cortó la comunicación. ¿A causa de qué? De mi pecado. Pero realmente tenemos que ampliar un poco más si realmente se rompe la relación o no. Este pasaje de Efesios 2 capítulo 2 versículo 8 y 9 habla de 3 cosas. Habla de gracia, habla de salvación y habla de fe. Gracia, salvación y fe. Ahora, la gracia, y quiero que le ponga todo el cuidado que el Espíritu de Dios pueda abrirse a su mente para comprender este tema a la manera de Dios y no a la manera del hombre. La gracia es un don que viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La gracia es un don que viene de Dios para el creyente. Pero la gracia se recibe por la fe en Jesucristo. Y la gracia me permite verme como un creyente justo ante Dios. Me hace y me permite ser partícipe de algo que Jesús me dio en la cruz. ¿Qué fue? La vida eterna. Y me permite, me permite recibir el perdón de Dios
por medio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, definamos la palabra gracia en hebreo para comprender un poco más profundo lo que es la gracia. 3 hermanos que me digan qué es la gracia, lo que usted entiende por gracia. Recuerde que no hay respuestas malas, solamente queremos oír lo que hay en el corazón. Un regalo inmerecido, una dádiva inmerecida. Ok, vamos a mirar en el griego la palabra gracia, porque resulta que en el Antiguo Testamento sí está la palabra gracia, y en el Nuevo también, muchas veces más. Es más, está 139 veces en la Biblia. Y gracia en hebreo es la palabra gen, con H, gen, H-E-N, gen, que significa favor o agrado, bondad inmerecida. Es alguien que encuentra favor a los ojos de otro. Y le voy a decir también lo que significa la palabra gracia o cómo se puede definir en el griego. Es la palabra charis con che, ch, charis, que significa favor, agradecimiento o bondad inmerecida o don. Entonces mire que no estamos muy alejados de lo que estábamos diciendo. Ahora, ¿cómo coger la definición de esas palabras y transmitirlas en la palabra de Dios? Porque si es un favor inmerecido, si es una bondad inmerecida, era porque nosotros no ¿qué? Si usted no la merecía, entonces ¿qué merecíamos? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, debido a la mala interpretación humana de este término, en muchas iglesias no se predica sobre la gracia. ¿Por qué? Se predica es sobre la ley. La mayoría de iglesias donde nosotros hemos estado, se nos enseñó que había que cumplir la ley. Nos decían: venga, reciba a Jesucristo, repita esta oración, bienvenido, ya hijo de Dios, felicitaciones, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿A cuánto les pasó? Yo creo que a todos, ¿cierto? Pero pasado un tiempito, entonces el pastor o los mismos líderes le empiezan a decir: hermana, pero usted tiene que saber cómo se va a vestir. Hermano, hermana, pero usted tiene que diezmar, porque si no le roba a Dios. Hermana, pero usted tiene que... Y comenzamos un regalo y se convierte en una ¿qué? En una carga, en una opresión, en una obligación, en donde usted en su corazón, cuando no lo hace, ¿será que tal vez no hemos entendido la clase de regalo que recibimos? Y es lo que Jesús estaba tratando de transmitirle al pueblo. Pero por otro lado, no podía decirle a todos de frente cómo era ese regalo. ¿Por qué? Porque si no, no lo hubieran ¿qué? Crucificado. Entonces tampoco se cumpliría la palabra. Entonces él tiene que hacer todo conforme a la voluntad que Dios le había dicho. Ahora, en otras iglesias hablan de la gracia como algo más, como algo sobre santidad, como algo sobre la esperanza, algo bueno, pero no tan importante en la vida cristiana. Es más importante otras cosas que la gracia. Eso es relevante. Ahora, algunas se van al otro extremo diciendo que es como un regalo de Dios inmerecido para los hombres. Entonces ya somos salvos por gracia, entonces hagamos lo que queramos porque ya no hay pecado. Entonces sencillamente ya somos salvos por gracia. Y como esa se llama una iglesia que se llama la luz del mundo.
O sea, pecado no existe, ya nosotros todos vamos para el cielo y pare de contar. Usted es libre de hacer lo que quiera. Entonces vemos esas tres diferentes maneras de actuar frente a la gracia. Y por eso es tan importante que de una vez podamos ir introduciéndonos en lo que es la gracia, para que usted, primero que todo, no se aflija. Segundo, para que no se vaya al otro extremo, sino que usted comprenda realmente la base cronológica de la gracia. Para eso vaya a Génesis capítulo 1, versículo 21, y miremos que la gracia no apareció cuando Jesús fue a la cruz o murió y resucitó. Génesis capítulo 3, versículo 21. Adán y Eva están hablando con la serpiente y la serpiente les dice que no morirán si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces ellos deciden no creerle a Dios, creerle a Satanás, comen del árbol de la ciencia del bien y el mal y quedan de Dios separados, quedan muertos. Ahora, ellos cometieron el pecado de incredulidad, pero Dios se había propuesto vivir con el ser humano que creó. Y esto es muy importante. La razón por la cual Dios crea al ser humano es no porque lo necesitaba, tampoco iba a ser un dolor de cabeza para él. Dios no cambia, pero él había dispuesto, decidido vivir en medio de ellos. Ese es su propósito. ¿Y qué hacía Dios en las tardes en el huerto? Se paseaba por el huerto, o sea, estaba con ellos. Hasta ahí todo bien. Entonces Adán y Eva estaban con Dios cada día y Dios les enseñaba cada día más. Ellos fueron enseñados por Dios mismo. Pero cuando vino Satanás por medio de la serpiente a convencerlos a ellos, si hacían lo que decían, entonces ellos serían ¿cómo? Semejantes. A ver, aquí están Adán y Eva. La serpiente viene. ¿De qué es lo que los quiere convencer? De que si comen del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, serían como ¿quién? Como Dios. La pregunta es, ¿y Adán y Eva qué estaban haciendo? ¿Por quién estaban siendo enseñados? Por Dios. Entonces, ¿qué notan ustedes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué quería Dios con ellos? Enseñarles. ¿Será que les iba a enseñar el bien y el mal? ¿A la manera de quién? De Él, no del mundo. Pero hoy nosotros queremos que el mundo le enseñe a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. Y le hemos entregado al mundo que haga eso. Pero nosotros como padres tendríamos que enseñarles a ellos primero lo que es el bien y el mal, de acuerdo a lo que Dios dice. Ok. Entonces, Dios les advirtió que si comían del árbol quedarían sin qué. ¿Qué pasaría si comían del árbol? Pero ¿qué perderían? La dependencia, la relación, ¿qué más? ¿Qué hacía Dios en el huerto? Se paseaba. Entonces, ¿cuál ha sido, si el propósito de Dios es vivir en medio del ser humano, cuál es entonces el objetivo? Porque ese es el propósito. Pero ¿para qué se paseaba en el huerto? No, él quería vivir en medio del ser humano. Pero ¿qué es lo que Dios, para qué Dios quiere vivir en medio del ser humano? Para enseñarle. ¿Enseñarle qué? El propósito es, Dios quiero habitar en medio de ustedes. Y que tal que alguien le diga, ¿para qué? Ya tenemos eternidad. ¿Para qué? ¿Para qué quiere qué quiere que entendamos de ti, Señor?
O sea, Dios estaba preocupado porque no lo entendían, entonces él necesitaba a alguien explicarle cómo es que era él. Entonces, que le creyéramos lo que él decía para entenderlo. Bueno, dejémoslo allí. Sí, ¿para qué? Ahí viene la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué esa relación? Dios le advirtió que si comía quedarían separados. Y al quedar separados, ya no podían contar con qué. ¿Quién les proveía todo? ¿Quién les bendecía? Entonces ya no tendrían qué. ¿Y por qué Dios les quiere dar eso? ¿Por qué les daba eso? ¿Qué es lo que quería enseñar Dios? ¿Cómo se le llama a esa persona que usted tiene que cuando usted tiene un favor, él va y se lo hace inmediatamente? Él está ahí atento. Un amigo que le está brindando ¿qué? El apoyo, el favor que necesitaba. Ese favor, mi querido hermano, ¿cómo lo definimos ahora en griego y en hebreo? Gracia. Entonces, Adán y Eva están por el huerto, Dios se pasea allí y lo que Dios quiere enseñarles a ellos, porque Dios, es su propósito el vivir con ellos, pero lo que Él quiere que el hombre, Adán y Eva entiendan, es que entiendan su favor para con ellos. Señor, ¿y usted por qué nos da esto? Por mi pura gracia. Señor, ¿y por qué nos tienes en este Edén tan hermoso? ¿Qué hice para que lo mereciera? Nada, es por mi gracia. Entonces, ¿qué es lo que Dios le quería enseñar a ellos? ¿Qué era lo que Él quería que aprendieran de Él? Su favor, su gracia. ¿Habían leyes? No. ¿Habían órdenes? ¿Había autoritarismo? ¿Qué había entonces? ¿Qué quería Dios de ellos? La bondad inmerecida de Dios. Tomen. Pero ¿por qué, Señor? Quiero dártela. Por amor te la quiero dar. Pero ¿por qué? No preguntes, solo te la quiero. ¿Se merecían Adán y Eva eso? Ahí en ese momento, sin haber pecado. Sin haber pecado, ¿qué? Tampoco se lo merecían. Pero Dios quiso darles ¿qué? Su gracia, su favor, su bondad inmerecida. Ahora viene Satanás, los engaña a Eva, le dice que van a ser como Dios. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que quiso cambiar en la información que Dios estaba haciendo cada día? Ustedes serán como Dios. ¿Y Dios qué era lo que les quería transmitir a ellos? ¿Qué es lo que quería enseñar a ellos? ¿Qué era lo que Él quería que aprendieran ellos? Su favor, ¿qué? Inmerecido. Entonces Adán y Eva iban a tener hijos. ¿Y qué esperaba Dios? ¿Por qué les estaba enseñando a ellos? Para que sus hijos aprendieran ¿a qué? A conocer el favor de Dios. Pero entonces ahora ¿quién les iba a enseñar? Los padres. O sea que Adán y Eva, Dios los estaba preparando para que aprendieran a tener ¿qué? Gracia. ¿Sobre quiénes? Sobre sus hijos. ¿Acaso no es lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Acaso nosotros no le damos un favor inmerecido a nuestros hijos? ¿Acaso aunque ellos fallan, nosotros qué hacemos? Sí, nos pone de mal genio, nos ponen bravitos, pero al final le damos el favor que ellos ¿qué? No merecen. Si nota que usted sí está practicando esa gracia y aún sin conocer de Dios. Eso está ahí en los genes. Entonces Dios está tratando de transmitirle a ellos, enseñándole lo que es la gracia, el favor inmerecido. Y lo que vemos entonces es que gracias a esa gracia, a ese favor inmerecido, entonces que tenían
Adán y Eva con Dios? La relación. Entonces la relación estaba basada con Dios. ¿Era por qué? Porque ellos entendían el favor inmerecido para sus vidas. No era porque por otras razones, sino porque, Señor, gracias por este aire, gracias por este lugar, gracias por este sol tan hermoso hoy, Señor, gracias por aquello, gracias por la comida, Señor, gracias por eso. O sea, ese es el favor que inmerecido. Pero nosotros se nos olvida el favor inmerecido y empezamos a cambiarlo por una palabra: por lo que yo merezco, porque yo he trabajado, porque yo soy. ¿Qué le pasa al hijo cuando usted empieza a darle todo? ¿Qué pasa en el corazón del hijo? Y empieza ¿a qué? A tratar mal, a reclamar, a exigir. Pero se nos ha olvidado enseñarle a nuestros hijos que lo que le estamos dando es ¿por qué? Tú no lo mereces. ¿Usted le ha dicho eso a su hijo? No, usted le da la bendición, usted le da el favor, usted le da el regalo, usted le da la plata a la universidad, pero nunca le ha dicho, tú no lo mereces. ¿Cómo que no? No, no te lo has ganado. Ni siquiera es por lo que hagas, es porque nosotros como padres te lo queremos dar. Aquí Dios muestra su gracia, su favor inmerecido, su bondad con ellos. Así que Dios da de su gracia a ellos para que ahora ellos puedan seguir enseñándoles y practicándolo. ¿Con quién? Con los hijos. Y toda la tierra será llena ¿de qué? De la gloria, del conocimiento de la gloria de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra. Bueno, no lo leímos, entonces leámoslo. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios hizo la túnica de pieles y los vistió? Ya que habían hecho, no creyeron que Dios les quería dar todas las cosas. Se empezaron a sentir como ¿qué? Como indignos de recibir ese favor. ¿Cuál fue la cosa que le metió la serpiente a Adán y Eva? No, pero es que no lo merecemos. Tenemos diferencias, entonces Dios no nos está bendiciendo por eso. Entonces lo que hace Dios, cuando ellos pecan, ¿qué merecían? ¿Y la muerte cuál? Física y espiritual. Pero Dios va y hace algo. ¿Qué hace en el 21? Hace un sacrificio, los cubre. ¿Para qué los va a cubrir? ¿Para qué hace un sacrificio? Porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces alguien tenía que morir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios mata un animal y viene a ellos y los cubre con las pieles? Para que ellos puedan ¿qué? Seguir ¿qué? Entendiendo que Dios no cambió, que su gracia sigue. Entonces el sacrificio del animal era para que les cubriera ¿qué? Pero Dios quería seguir ¿qué? Brindándoles ¿qué? Su favor inmerecido, su gracia. ¿Difícil de entender? ¿Estamos comprendiendo? Capítulo 4, versículo 3 al 5.
Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con Abel? Abel trajo ¿qué? Una ofrenda. ¿Por qué le agradó? ¿Por qué le agradó la ofrenda de Abel? ¿Qué era lo que quería Abel de Dios? Su gracia, su favor inmerecido. Abel la tenía clara. Él sabía que había pecado, que era pecador, que nació separado de Dios, que todo esto, pero él quería seguir por la fe, creyendo en el favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿cómo podía Dios seguir diciendo? Por su gracia. ¿Pero qué tenía que presentar? Una ofrenda, un sacrificio. ¿Y Caín? ¿Por qué no le agradó Dios la ofrenda de Caín? Porque la paga del pecado era ¿qué? Hacía que los naranjas, los limones, pues no morían por él. Tenía que regarse ¿qué? La sangre. Así que entonces Dios acepta y recibe a Abel y a su ofrenda, pero Caín no lo acepta, porque Dios no acepta las obras hechas por el ser humano. Abel trajo el animal y lo sacrificó. Caín, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para poder producir los frutos? Trabajar. O sea que son ¿qué? Las obras de ¿qué? De su poder, de su capacidad, de sus manos. Entonces, esto es ¿qué? La ley me obliga a hacer ¿qué? Obras para poder agradar ¿a quién? A Dios. Mientras que Abel, por la fe, entendía ¿qué? La gracia. Abel estaba concentrado en ¿qué? En el favor de Dios. Y por eso hacía las cosas de conforme a su voluntad. Pero Caín, aunque creía en Dios, estaba haciendo las cosas a la manera de él, con sus propias ¿qué? Manos, o sea, las obras. Entonces, Abel le agradó a Dios, ¿era por qué? Por la fe. Mientras que Caín, por las obras. ¿Cuántos de nosotros hemos en medio de este cristianismo hecho obras para agradar a Dios? Sin darnos cuenta. Y nos esforzamos. Es que tenemos que hacer. Es que si no hacemos, Dios no nos bendice. ¿No nos pasa eso por nuestra mente? Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 8. Viene el diluvio. Dios va a tomar la decisión de traer un diluvio sobre la tierra. Dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, ¿qué fue entonces lo que halló Dios en Noé que no lo mató? ¿Qué era lo que tenía Noé diferente a los otros 3.000 millones de personas? Noé obedecía. ¿Qué? Encontró el favor. Él iba a acabar con todos los 3 millones de seres humanos porque los iba a llevar a un diluvio, pero se le encontró uno. Este me cree. Este todavía está buscando ¿qué? El favor mío. Él todavía quiere depender de mí. Él todavía cree que yo puedo bendecirlo. Y a causa de que él hacía eso, pues creía eso, entonces hacía el sacrificio. Eso es lo que estamos tratando. Porque no se trata de lo que hago, sino de lo que creo. El favor de Dios no se va. Su bondad
permanece. Pero somos nosotros los que ¿qué? Los que nos alejamos de Él porque nos sentimos como mal, sucios. Ya no merezco el favor de Dios. Esto lo estoy sufriendo porque es que, claro, hice aquello, entonces estoy sufriendo eso, las consecuencias. Sí, Señor, no merezco tu favor. Y siempre, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, cuando un ángel se le presentaba a alguno en el Antiguo Testamento, donde quiera que usted vaya, ¿qué es lo primero que hacía la gente? No, ¿qué es lo primero que hacía una persona cuando se le presentaba un ángel? Soy digno. Oh, mis ojos han visto al Señor. Pobre de mí, moriré. Siempre búsquelo en la Biblia y verán. Siempre la atención es porque el Dios del Antiguo Testamento, siempre por la Torá, por fariseos, por todos estos escribas, por los levitas, se le mostraba que era un Dios ¿qué? Santo. Entonces le decía la santidad que la gracia. Claro, Dios es santo, 3 veces santo. Pero hemos mostrado la santidad como algo que, o sea, es digno, soy pecador. No. Entonces, ¿qué Él preparó de antemano? El favor de Él. Hermanos, les digo, esto no es fácil entenderlo porque tenemos tantas cosas metidas acá de la ley, de la santidad, que tengo que, si no ando correctamente, no puedo recibir el favor de Dios. Yo hablando con creyentes. Pero miremos qué pasó. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Cómo dice el versículo que está en Génesis 6? Que dice que la maldad de los hombres era mucha, mucha sobre la tierra. Dice que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo, solo el mal. Así que Dios buscó a alguien en que pudiera hallar su gracia. Entonces, ¿qué estaba haciendo Noé, hermanos? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo para poder agradar a Dios? El que seguía viendo en Dios, el que seguía viendo el favor, el favor, el favor. No, para nada. O sea, algo había en la vida de Noé diferente, claro. Pero quiero que antes de la obra, quiero que mire a Dios. Dios, ¿qué es lo que quiere contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Darnos su favor. Dios reciban mi favor, reciban mi favor. Entonces, ¿quiénes son los que no recibimos el favor? No, si creen. Pero hay algo que colocamos en medio de Dios, del favor y nosotros. El yo que dice: vos sos mucho hipócrita. ¿Qué estás pidiéndole a Dios cómo te portas? Ese es el yo. Esa vieja naturaleza te está diciendo: no eres digna. Y esa es nuestra lucha con el espíritu y la carne. Pero que sigue mostrando desde Génesis 1 su favor. Lo que quiero es que entiendas: favor para ti, no lo mereces. Señor, pero es que yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Esa es la que nos confronta, porque estamos mirándonos a nosotros mismos para agradar ¿a quién? A Dios. En Él, exacto. Así que Dios era justo en matarnos a todos en el diluvio. ¿Y por qué salvó a Noé? ¿A quién bendijo Noé? ¿A quién bendijo Dios? A Noé. ¿Por qué? ¿Cómo tenía su mente? ¿Qué había en el pensamiento de Noé? ¿La maldad de los hombres? No. ¿Qué estaba pensando Noé? El favor de Dios está conmigo. El favor de Dios está conmigo. Cuando vas al trabajo, cuando vas allí, cuando estás allí, el favor de Dios está conmigo. El favor de Dios está conmigo.
Entonces Dios, al ver la gracia en él, al ver el favor de él en él, ¿qué le dice? Ahora entonces ve y hazme ¿qué? Obras, porque halló en él ¿qué? Gracia. Así que las obras que hacemos son la consecuencia del favor de Dios en mí. No son las obras de mi ser, de mi yo, sino lo que Él quiere que yo haga. ¿Sí ve la diferencia? Génesis capítulo 18, versículo 3. Aquí está el sobrino de Abraham, Lot. Y Lot es avisado por los ángeles que va a destruir la ciudad, porque Dios decidió hacer ya que un juicio en Sodoma y Gomorra. Entonces mire lo que dice Lot a Dios. Y dijo: Señor, está hablando con el ángel, ¿no? Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua. Bueno, aquí en este caso es Abraham. Me adelanté un poquito. Aquí es Abraham. Hay 3 ángeles que van y se presentan en el camino a Abraham, y Abraham se arrodilla antes de la mitad y le dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. O sea, ¿qué halló Dios en Abraham? ¿Se dan cuenta que Dios no cambia? Correcto. Por eso es que dice que sus misericordias son nuevas cada día. O sea, David la tenía clara. Entonces aquí está Abraham diciendo: si he hallado gracia delante de ti. Génesis capítulo 15, devuélvase un momentico, en el capítulo 15, versículo 3, dice, versículo 6: y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Entra otra palabra. Cuando Dios tiene ese favor inmerecido para ti y tú lo crees, entonces Dios te empieza a ver como ¿qué? Justo. Justo. ¿Qué es una persona justa? ¿Que hace qué? Que hace lo correcto. Pero hace lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque él cree en el favor de Dios para su vida. Como consecuencia, y mire, está en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo ve Dios? Justo. Entonces, Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. O sea que Abraham era justicia de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿por qué era justo? Qué pena preguntarles nuevamente. ¿Por creer qué? El favor inmerecido de Dios. Yo creo que toda la iglesia responda a eso con su boquita. A ver, respondámoslo, porque le cuento que nuestra cabeza necesita eso. Yo soy justo, díganlo, porque he creído el favor inmerecido de Dios. ¿Sabe? Cada vez que usted falle en la tierra, aunque usted esté cometiendo esa falla, usted tiene que decirse: yo soy justicia de Dios sobre la tierra. Yo soy justicia de Dios sobre la tierra. Había un hombre que tenía un problema, y era que ese joven tenía un problema de pornografía, y él entendió ese mensaje. Y aunque él
cometía pornografía, cometía ese pecado allí, él declaraba en medio de lo que estaba haciendo: soy justicia de Dios sobre la tierra, soy justicia de Dios sobre la tierra, fallándole. Pero ¿sabe qué pasó? Ese mismo joven, un año después, levantó y dio testimonio diciendo: hermanos, les tengo que confirmar y testificar de que por un año yo estuve en la pornografía. Eso ya hace un año y nunca más entré a esto, nunca más participé de esto, porque siempre confesaba: yo soy justicia de Dios sobre la tierra. O sea, reconocía que le estaba fallando a Dios, pero esto le hizo pensar en el favor de Dios inmerecido para él, y ese amor que despertó en él la gracia de Dios, le dijo un día al pecado: no más. Y no tuvo que lacerarse y todo esto, porque él tenía que comprender primero en su mente que él era ¿qué? Justicia de Dios sobre la tierra. Génesis capítulo 19, versículo 19. Y eso, hermanos, que es la introducción de todo lo que vamos a tratar. Aquí está Lot. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Lot. ¿Y Lot dónde vivía, hermanos? Vivía en medio del pecado. ¿Dónde? Vivía en medio de homosexuales, de lesbianas. Pero este justo, dice la palabra, afligía su corazón día a día delante de Dios por el pecado de la ciudad. Dice el 19: he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces el ángel le dice: sal con tu familia y ve a la otra ciudad que tú dices para no destruirla, porque Dios ha hallado gracia delante de ti, y no podrá destruir esa ciudad hasta que tú salgas de ella. Y Lot no vivía en medio de los santos, pero era un hombre que creía en el favor inmerecido. ¿Por qué? ¿De dónde aprendió Lot eso? De Abraham, porque él sabía que al estar ahí al lado de Abraham, ¿qué le pasaba a él? Él era bendecido, prosperado, al punto que un día le dijeron: venga, tenemos que partir cobijas porque no cabemos ya en la misma tierra juntos. Hay problemas entre los pastores. Entonces yo me voy para allí, tú te vas para allá. Y Abraham le dijo: hágale, papi, no hay problema. Un ejemplo más, Éxodo 33, 12. Esto, mis hermanos, esto no está en internet. Esto tiene que el Señor revelárselo a usted. Por eso es que no hay que creerle mucho a lo que dicen las redes sociales, hermanos. Eso son muchas cosas juntas y revueltas. Créele más a lo que el Espíritu Santo le puede revelar su vida. Éxodo 33, versículo 12. Aquí ya aparece un hombre llamado Moisés. Versículos 12 y 13. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. No me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, ¿cuál es el problema, Moisés? Dios lo mandó, y ¿qué le dijo Moisés? No me mande a mí. ¿Quién soy yo para ir a sacar tu pueblo? Cuando Dios se le presentó en la zarza, ¿qué hizo Moisés?
¿Se acuerdan? Tuvo miedo, tuvo temor. Pensó que iba a morir. ¿Por qué? Era religioso. Porque en ese tiempo se enseñó que Dios es santo, santo es santo. Y que debido a esa santidad, y sin embargo, Dios, ¿qué halló en él? Gracia, su favor. ¿Qué había hecho? ¿Por qué se tuvo que ir de Egipto? Acuérdese, 40 años antes, ¿por qué se fue de Egipto? ¿Y por qué lo mató? Porque él, ¿qué le decía? ¿Qué le decía a los papás? Yo sé que yo fui el elegido de Dios para libertar a ese pueblo. Y entonces se fue a hacerlo con sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Con sus obras. ¿Y qué le pasó? Se equivocó. ¿Qué tuvo que hacer? Huir. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios ¿con qué? Con mi yo, con mis fuerzas. Pero lo que quiere Dios es que no, hermano, no es con tus fuerzas, no es con tus obras, no es con tus talentos, es por mi gracia, es por mi favor. Eso es lo que quiero que aprendas, Moisés. Es mi favor contigo, es mi favor por el pueblo. Hermanos, el pueblo de Israel, ¿cómo se portó en el desierto? Pero vieron sus obras 40 años. O sea, ¿qué era lo que Dios les estaba enseñando al pueblo en el desierto? ¿Qué? Mi favor, mi favor. No es porque ustedes lo merezcan, no es por ustedes. Es porque sencillamente quiero darles mi favor. Porque yo soy así. Yo soy dador, yo soy el que proveo, yo soy el que sano, yo soy el que levanto, yo soy el que animo, yo soy el que hago todo en tu vida, entiéndelo. No se trata de Moisés, se trata de Dios. No se trata del pueblo de Israel, se trata del carácter de Dios. Es lo que nosotros como iglesia nos cuesta comprender. Así que Moisés no le quería servir a Dios, pero halló gracia delante de él. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, por la fe. ¿Por qué Dios llama a Moisés? Si él sabe que cuando él le hable le va a decir que no. ¿Por qué? Porque halló ¿qué? Fe. Entonces al que Dios ve fe, ¿qué hace? No por ti, sino porque crees de Él. ¿Difícil, hermanos? ¿Complicado? Porque aquí su mente está así, chocando con y los 10 mandamientos y esto, y amarás al Señor sobre todas las cosas, y estás luchando contra yo, porque el yo que quiere obras, y por las obras deme el favor. Pero para que el pueblo de Israel pudiera creer en Dios, tenía que darse cuenta de su condición, porque una cosa era Moisés, pero ahora el pueblo estaba en esclavitud y necesitaba ¿qué? Un líder, alguien que los guiara. Entonces el pueblo necesitaba algo de Dios, necesitaban algo para comprender su ¿qué? ¿Qué había olvidado Israel 430 años? Su gracia, su favor. Entonces, ¿qué hace Dios en el monte Sinaí? Entonces les muestro ¿qué? La ley. Les tiene que mostrar la ley para que se den cuenta cómo son, que no merecían, que no eran dignos. Pero ellos ¿qué dijeron? Haremos todo lo que el Señor diga. Y el primer mandamiento, a los 15 días ya estaban haciendo un becerro de oro. ¿Qué merecían? ¿Cuántos? ¿Y Aarón qué estaba haciendo? Armándoles el burrito. ¿Necesitan pan? Maná. ¿Necesitan agua? La peña. ¿Necesitan ¿cómo? Carne, tórtolas.
¿Necesitan paraguas? La nube. ¿Necesitan calor en la noche? Torbellino de fuego. ¿Qué está mostrando Dios? ¿Qué les está enseñando? Su gracia. No es por lo que ustedes hagan, es porque yo se los quiero dar. Dios estuvo enseñándoles 40 años su gracia, pero a la final ellos querían que cumplamos la ley. Porque si cumplamos la ley, somos que salvos. Entonces cuando ellos trataban de cumplir la ley, ¿qué pasaba? Fallamos, Señor, ¿qué hacemos? Entonces venía el sacerdote y ¿qué hacía? Hágame un tabernáculo. Y entonces ¿qué hizo Dios? ¿Qué les dijo a los sacerdotes? Traigan un animal para que entiendan que gracias al sacrificio les puedo ¿qué? Bendecir. Bendecir, porque la paga el pecado era ¿qué? Entonces el animal muere porque la ley dice esto. Pero este era el sustituto, porque Dios quería seguir ¿qué? Mostrándoles, enseñándoles el favor de Dios. Complicado, hermanos. Pero aún así, Dios muestra su gracia para con ellos y les enseña cómo expiar sus pecados. ¿Cuál fue el favor de Dios para enseñarle a ellos cómo podían acercarse a Él entonces? A través del sacrificio. Entonces, miren lo interesante. El sumo sacerdote cogía las gotas de la sangre y las llevaba ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que fueran perdonados los pecados ¿de quién? Del pueblo. Entonces así el pueblo volvía a entender que tenían el favor ¿de quién? De Dios. Pero Dios, ¿cuándo les había quitado el favor? Nunca. Pero la condición de ellos en su conciencia se sentían como pecadores, culpables. Entonces hay que matar al animal. Ahora sí recibimos tu favor. Entonces Dios, ¿qué hace? Los bendice. ¿Cuándo? Siempre. Pero la conciencia de ellos no le permitía, porque la ley decía que la paga el pecado era ¿qué? Alguien tiene que morir. Entonces el sacerdote llegaba al lugar santísimo y decía: perdona a tu pueblo por un año más. Entonces el sacerdote salía, y si salía, la gente que decía: ¡oh! ¿Qué dijo el Señor? Son perdonados un año más. La misericordia de Dios, un año más con ustedes. ¿Y el pueblo qué? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y se sentían en sus conciencias, se sentían ¿cómo? Limpios, dignos. Pero el Señor dijo que iba a perdonarnos ¿por cuánto? Por un año. Un año. ¿Cómo le parece? Porque la gracia. Ah, sí, claro, Dios hizo juicios ahí. Claro, porque es que llegaba un punto donde eso. Nosotros queremos cumplir la ley. Ah, ¿quieren la ley? ¿Quieren la ley? La paga el pecado es ¿qué? La muerte. Y por eso traía la muerte. Y por eso sufría Israel, porque se esforzaban ¿en qué? En cumplir la ley. Pero dejaban de entender que la ley era para llevarlos al sacrificio. Y el sacrificio era en ellos, para recibir el favor de Dios. Pero la gracia de Dios estaba ¿con qué? Con ellos los 40 años en el desierto. Nunca los quitó, nunca quitó su bendición. Ahora, quiero que terminemos con esto, porque queremos disfrutar la tortica con los hermanos. Y unos hermanos que ya se van de viaje, ¿saben? Algunos se viajan, van para otros países. Y esto es importante. La ley decía que la paga el pecado. Entonces la ley no perdona. La ley no perdona. La ley dice, entonces, ¿quién dio algo para expiar el pecado? Dios mismo. Entonces usen estos animales para que sus pecados sean ¿qué? Y entonces ahora, ¿están conmigo? No, siguen conmigo, pero sus conciencias se sienten ¿qué? Perdonadas. ¿Complicado? ¿Difícil? Vamos ahí, estamos aprendiendo, hermanos. Así que la ley no perdonaba. En cambio, la gracia, ¿qué ofrecía?
perdón. La gracia ofrecía perdón. Y aquí es donde tenemos que entender que así que la ley exigía haga. Y la gracia que dice crea. Pero en la iglesia cristiana nos dicen crea, pero haga. Sincretismo. Unimos las dos y al final terminamos como: yo soy pecador, no merezco el favor de Dios. No, yo sé que lo que me está pasando es por mi culpa. Aléjate de mí, Señor, porque he pecado. Terminamos entonces en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1. Yo sé que esto es para masticar. No pretendo que usted crea lo que yo le estoy diciendo, sino que la palabra le muestre lo que el Espíritu Santo está enseñando a su iglesia en este tiempo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? De ley, de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo cuando trajo a su Hijo para que caminara sobre la tierra? ¿Qué era lo que Dios quería que su pueblo viera en Jesús? Su gracia. Él es la gracia. Miren versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Denle un aplauso al Señor si entendió eso. La gracia y la verdad vinieron por Jesús, pero por Moisés vino ¿qué? La ley. Entonces, ¿la ley es mala? No, de ninguna manera, decía Pablo, sino que la ley era el ayo para llevarnos a Cristo. Reconocemos quiénes éramos. El problema es que todavía creemos que somos. ¿Quiénes éramos? Y cuando la ley nos muestra quiénes éramos, el único sacrificio que podemos hacer ya no es el animal, sino que ¿quién hizo el sacrificio? Cristo. Así que era del cuerpo que iba a cargar sus pecados. Pero el Hijo de Dios que estaba dentro de Cristo venía a traer ¿qué? Gracia y verdad. Gracia y verdad. ¿Cómo comprobamos esto? Vaya a Juan capítulo 3 y el capítulo 4. No se los voy a leer porque ustedes ya conocen la historia. Pero miren lo interesante. No le pongan cuidado ahí. Mírenme a mí. Ustedes para que la noten y lo estudien. Juan capítulo 3. Pónganle cuidado, Daniel. ¿A quién se le presenta Jesús en el capítulo 3? ¿Y qué es lo que le resume Jesús a Nicodemo después de que él dijo: sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que hace si Dios no está con él? Rabí. Y Jesús lo corta. ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Fariseo de fariseos, maestro de la ley, parte principal del Sanedrín, un hombre de ¿qué? De la ley. ¿Y qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Y en el capítulo 4, inmediatamente le dice Jesús a sus discípulos, ahí mire, es enseguida en el capítulo 4, vayan, busquen de comer, yo me quedo en el pozo. Y Jesús, cansado del camino, fue hasta el pozo que había hacia Samaria, y se le presenta a una mujer samaritana. Y esa mujer samaritana, y tú siendo judío, ¿me hablas a mí como samaritana? ¿Y cómo resumimos la historia de Jesús y la samaritana? Si supieras quién soy, me dirías a mí, dame de beber y yo te daré agua de vida eterna.
Él nunca le dijo a la samaritana, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué le tuvo que decir a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? ¿En quién halló gracia? Esta quiere adorarme, pero no sabe cómo, no sabe dónde. Es más, llama a tu marido. No tengo marido. Entonces Jesús le dice, en eso has dicho la verdad. Nicodemo no le dijo la verdad. Se excusó en la ley. Esta le abrió el corazón. He tenido 4 maridos. No, él le dijo, le profetizó. Entonces, ¿qué dice la mujer? Veo que eres profeta. Dame de beber de esa agua. Veo que eres profeta. Nosotros estamos esperando al Cristo, al que ha de venir, y Él nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy. Nunca se lo dijo a Nicodemo. No se le reveló a Nicodemo, porque la ley no le permitía ver que el que estaba delante de él era la gracia de Dios. Y esta, que era pecadora, que venía a mediodía para no ser insultada con las chismosas y el pueblo, yo soy el que habla contigo. La gracia de Dios estaba ahí. ¿Y sabe qué hizo la gracia de Dios? Tengo que ir a avisarle a todo el pueblo que hay un hombre que me dijo todo lo que sabía de mí, y se fue. ¿Y qué hizo el pueblo? Creyó. ¿Y qué hizo? Al punto que le dijeron, ya no es necesario que nos digas, ahora lo tenemos aquí mismo para nosotros. Esa, mis hermanos, es la gracia. Permítame, no se me adelante. Cuando ella fue, ella venía a la obra con su carga, y dejó la obra, dejó la carga, estaba libre en Cristo, y entonces pudo ir a contar sobre la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido para ella. Y fue una mujer que me imagino que acompañó a Jesús siempre. Eso, mis hermanos, es solamente el preámbulo de lo que es la gracia de Dios. Nosotros seguimos mirándonos a nosotros mismos como que, pequé, aléjate de mí, Señor. Y termino diciéndole eso. Cuando Dios llamó a Noé y halló gracia en él, ¿qué lo mandó a hacer? A construir un arca. En el arca, ¿qué había? Iba a haber un diluvio. ¿A cuántos iba a matar? Entonces, ¿qué había en el arca? Vida. Todo lo que entraba al arca tenía ¿qué? Vida. Y sobreviviría que Dios era quien protegía ¿qué? El arca. ¿Y cuántos bajaron del arca? ¿Cuántos murieron? ¿Los animales murieron? ¿Las personas murieron? Siempre hubo ¿qué? ¿Cuándo le faltó algo de comer a Noé y a los animales? 1 año. ¿Hubo diferencias dentro del arca entre las esposas? La Biblia no lo dice, pero 1 año encerrada en un cajón, tuvo que haber muchas diferencias. Pero hubo vida para ¿cuántos? Para todos. Cuando vino Jesús y fue a la cruz, ¿por cuántos pecados murió? Y ahora en Cristo, ¿qué tenemos? ¿El don de qué? De la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna acá? O sea que Cristo es la tipificación de ¿qué? Dice la palabra que el arca se hizo con el propósito de mostrar ¿a quién? A Jesús. Así que en Jesús ¿qué hay? Vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Él es la gracia de Dios. Y en la gracia hay ¿qué? Vida. ¿Cuántos están en el arca? Vamos a tener diferencias, pero la gracia de Dios estará siempre para nosotros. Vamos a tener conflictos, pero ¿sabe? La gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Tú no recibes de Dios porque te lo merezcas, sino porque estamos en Cristo. Y por estar en Cristo somos justicia de Dios sobre la tierra. Cuando te lo creas, entenderás la gracia de Dios en tu vida. El favor de Dios está ahí porque estás ¿en qué? En Cristo. No dejes que nadie te manipule y te meta dentro de la ley. Es que tienes que, porque si no, Dios no te va a querer, Dios no te va a recibir, Dios te va a castigar. Y Jesús dijo: yo no he venido a condenar el mundo, sino a salvar al mundo por medio de mí. Sé que es el preámbulo, y eso es lo que uno dice. Qué bueno que toda la iglesia entendiera eso. Qué bueno que nuestros hijos comprendieran eso. Qué bueno que la iglesia en general en Cristo entendiera algo tan importante. Porque hemos tenido la gracia como algo que no es importante. Sí, la gracia es importante, pero pues no es más relevante otra cosa. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento allí y habla con su Señor?